Las finanzas públicas se componen como de dos grandes apartados. Uno es los ingresos del gobierno y otro es cómo el gobierno invierte esos ingresos. Vamos a comenzar por la parte de los ingresos públicos. Los ingresos del gobierno central se dividen en ingresos corrientes, ingresos de capital, ingresos de financiamiento y otros ingresos que son las donaciones. En el caso de los ingresos corrientes, que son los permanentes, lo que el gobierno está recaudando permanentemente, estos tienen que ver con los impuestos, es decir, los tributos, y otros ingresos que no son tributarios. Los tributarios son los impuestos, que tienen que ver con el impuesto sobre la renta que pagan las empresas de sus ganancias. En el país es 25% sobre su ganancia y 30% sobre el excedente de $150.000 al año. Si una empresa se gana 10 millones, los primeros 150.000 paga 25 y el resto paga 30. Sobre los salarios, que tiene que ver con los salarios de más de $503 al mes. Esos dos impuestos, sobre la ganancia y los salarios, se llaman sobre la renta y se consideran impuestos directos, porque van a las ganancias de las empresas o a los ingresos de la gente. Luego vienen otros impuestos que no se llaman directos, sino indirectos, porque se refieren a los precios, son los que pagan las personas cuando compran. El más importante de estos es el IVA, que es un impuesto de 13% sobre las ventas. Si una persona compra cualquier cosa, en cualquier comercio, paga IVA. También hay otros impuestos que son como selectivos, porque el IVA es general, es para todas las ventas, pero hay otros que son selectivos, como por ejemplo aquellos que sirven para financiar el Fosalud. Tiene que ver con la bebida gaseosa, con las bebidas alcohólicas, con los tabacos, con las armas. Es decir, una persona que compra una cerveza, además del IVA, paga un impuesto selectivo para financiar el Fosalud. Ese es un impuesto específico, que también lo paga la gente, se transfiere el precio. Otro específico tiene que ver con aquello que van a financiar el FOVIAL y algunos subsidios. Por ejemplo, cuando una persona compra gasolina en una gasolinera, le echa su vehículo gasolina, paga, además del IVA, paga un impuesto que se llama FOVIAL, que es 20% sobre el galón, para financiar ese programa. Va específicamente para el FOVIAL, no puede ir para otra cosa. También paga un impuesto que se llama FEFE, que es para financiar el gas, y otro que se llama COTRAN para financiar el transporte. O sea que la gasolina paga 5 impuestos, eso se llama impuesto indirecto, igual que el IVA, pero es específico, el IVA es general. Y otros impuestos que paga la población que son indirectos, que también se transfieren a los precios, son los aranceles, que son los que se le cobran a los productos que vienen del exterior. Si alguien trae carne de Brasil, digamos, paga un impuesto de aduana y se lo transfiere al precio, al final lo paga la gente. Entonces, los impuestos directos en El Salvador, en el año 2009, cuando llegó el actual gobierno, le daban al gobierno el 36% de los ingresos. Y los indirectos, los que se pagan al consumo, le daban el 66%. Ha habido un pequeño cambio. Hoy los directos le dan al gobierno el 40% y los indirectos le están dando un 60%. Antes le daban un 64%, ahora le dan un 60%. Porque el gobierno le aumentó el impuesto a la ganancia de las empresas de 25 a 30%. Entonces está recaudando más vía renta. Y también le puso un impuesto a los dividendos, que son las utilidades de las empresas que no se reinvierten, sino que se las reparten los socios. Es decir, ha ido a agarrar un poquito más de dinero ahí donde está la mayor parte del ingreso nacional, que es en la ganancia. Y eso le ha permitido recaudar más por ahí, que se haga un poquito menos injusta la estructura de recaudación. Pero en general, la mayoría de los impuestos los sigue pagando la población, porque los impuestos al consumo son el 60% y lo de los salarios, que son indirectos, representan más o menos como un 18%. Es decir, que el pueblo sostiene al gobierno con el 78% de los ingresos. Es una estructura tributaria injusta, pero podemos decir que un poquito menos injusta que la del año 2009. Bueno, con el ingreso que obtiene el gobierno a partir de los impuestos y de otras fuentes de recaudación, como por ejemplo las multas, la renta de activos, la venta de servicios, que son ingresos llamados no tributarios, aunque la mayor parte son tributarios de los ingresos corrientes, más del 90%. Con esos ingresos el gobierno financia sus gastos. Y los gastos lo podemos clasificar de tres maneras. Hay una forma de clasificación que se llama económica,
La clasificación económica establece los gastos a partir de 4 apartados. Primero, los gastos corrientes, que son aquellos que sirven para el funcionamiento de las instituciones. Eso incluye pago de salario, agua, energía eléctrica, transporte, papelería, todo lo que sirve para funcionar una institución pública. Los intereses de la deuda también son gastos corrientes, porque el gobierno tiene que pagar intereses por los préstamos que tiene con la deuda externa y la deuda interna. Y el otro es los subsidios, se llaman transferencias. Esos 3 gastos se llaman corrientes. Los subsidios aquí son fundamentalmente 4: a la energía, al agua, al transporte y al gas. Esos gastos corrientes representan un poco más del 70% de los gastos totales del gobierno, como 75%. Luego vienen los gastos de capital, que son las inversiones que hace el Estado, por ejemplo la construcción de hospitales, la construcción de escuelas, de carreteras, reparación de cárcava. Esos gastos representan cerca del 20%, como 18% más o menos de los gastos del gobierno, 17%, antes era un poco menos. Un cuarto gasto dentro de la clasificación económica, un tercero, es la amortización de la deuda. Los intereses son gastos corrientes, pero la amortización, que es el pago al capital de un préstamo, se clasifica aparte. Eso representa alrededor de un 5%. Y finalmente está el costo previsional, que es un gasto que está haciendo el Estado en el tema de las pensiones, que es como un 2%. Cuando se suman los gastos corrientes, los de capital, la amortización de la deuda y el costo previsional, tenemos los gastos totales del gobierno, que están en el presupuesto. Pero ese gasto total, ese mismo monto, se puede clasificar de otra manera. También se puede clasificar por lo que va a las instituciones, que es lo que se llama clasificación institucional. Ahí aparece en el presupuesto que va a la Presidencia de la República, que va al órgano judicial, que va a la Corte Suprema de Justicia, bueno, a las instancias del órgano judicial, que va a la Asamblea Legislativa, lo que va a todos los ministerios, que tiene que ver con el órgano ejecutivo. Y también aparece en esa clasificación institucional lo que va al pago de pensiones, el pago de la deuda completo y lo que se le transfiere a las alcaldías. El monto es el mismo. Si hacemos la clasificación económica o la institucional, el monto es el mismo. Son 2 formas de verlo. Uno, gasto corriente, de capital, y lo otro, lo que va a las instituciones. Y también incluye el pago de la deuda, la alcaldía y las pensiones. Y hay una última clasificación del mismo monto, que el Estado agrupa el gasto público a partir de varias áreas. Por ejemplo, lo que va al área social, eso tiene que ver con el presupuesto del Ministerio de Salud. De educación se suman, es parte del área social. Lo que va a las alcaldías, una transferencia que se le hace, eso es gasto social. La inversión para las comunidades rurales urbanas, marginadas, eso también. Entonces todo eso social, que para el gobierno es el 46%. Durante los gobiernos de Arena anduvo por el 40%. Este gobierno ha aumentado su inversión social. La otra forma dentro del área de gestión es la clasificación económica, es decir, una es la social, lo que va al desarrollo social, y lo otro lo que va al desarrollo económico, y ahí se suman los presupuestos de turismo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Hacienda. Y también se clasifican dentro de lo institucional lo que va a la Administración de Justicia, que tiene que ver con las instituciones relacionadas con el Poder Judicial, y también lo relacionado con el pago de la deuda, y también otro apartado que tiene que ver con algunos programas del gobierno como Ciudad Mujer. Entonces cualquiera de las clasificaciones da el mismo gasto, la económica, la institucional y la por área de gestión. Bien, cuando los ingresos corrientes, que son los que el gobierno tiene permanentemente de los impuestos, de los tributos y de otras fuentes no tributarias, no alcanzan para cubrir los gastos totales, entonces el gobierno recurre a varias fuentes para financiar ese faltante. Ese faltante se llama déficit fiscal. Es la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos totales del gobierno. ¿Cómo se financia ese faltante? Con donaciones que provienen del exterior fundamentalmente, o puede ser también nacionales. Por ejemplo, el Fomilenio es una donación que le van a dar al gobierno, el gobierno de Estados Unidos, para hacer algunas obras. Recurre a préstamos, que es la principal forma de financiar el déficit, préstamo con la banca internacional o con otro gobierno o con un organismo multilateral, que
pertenece a varios gobiernos, como por ejemplo a varios estados, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. También puede recurrir a deuda interna. Por ejemplo, el gobierno le pide prestado a bancos del país o a las AFP para pagar pensiones. También puede recurrir a otra fuente, que es vender una empresa, vender un activo, como hace una familia, que si el dinero no le alcanza puede vender la estufa o puede vender la refrigeradora o un carro. El gobierno vende empresas, eso se llama privatización y obtiene ingresos. Pero esas son fuentes no seguras. Puede haber un año donde el gobierno no reciba donación, no reciba préstamo y no venda ninguna empresa, siempre que los ingresos corrientes le alcancen para cubrir los gastos. Lo que no puede el gobierno es no recibir dinero por la vía de los ingresos corrientes. Eso es imposible, porque eso significa que la economía se paralizaría. El gobierno recauda todos los días por IVA, por impuestos, a los salarios, a la ganancia, etc. Los otros son ingresos posibles, no seguros. En el caso del actual gobierno, los ingresos de capital no existen. El gobierno todavía no ha privatizado empresas, no ha recurrido a ese mecanismo. Los gobiernos de Arena sí se privatizaron, hubo ingresos fuertes, la venta de Antel, la venta de las pensiones, la venta de la distribución de energía, de los ingenios. El gobierno no tiene ingresos de capital, ha recurrido para financiar el déficit a las donaciones y a los préstamos, que le han elevado su deuda. Bien, el déficit fiscal ha ido bajando, aunque es bastante alto. En el año 2009, cuando inició el gobierno, fue de 1.142 millones, en el 2013 anduvo en 826, el año pasado anduvo un poco más de 800, todavía no hay un dato definitivo, pero sigue siendo grande, es menor pero sigue siendo grande, y tiene como causa principal que el gobierno no recibe una cantidad de dinero porque hay mucha evasión de impuestos. Aquí los empresarios evaden muchos impuestos, por más de 1.700 millones de dólares al año. Tienen 26 leyes que les permiten no pagar impuestos, que es lo que se llama elusión. También tienen una mora, muchos empresarios le deben al Ministerio de Hacienda más de 418 millones de dólares, casi 420 millones, es el dato que ha dado el ministro. Entonces, cuando sumamos la evasión de impuestos, las leyes que permiten no pagar, más la mora, eso supera los 3.000 millones. Entonces, claro, el gobierno en esas condiciones no recauda lo suficiente y se endeuda. Hay otra causa también del déficit fiscal, y es que el gobierno tiene una forma de recaudar que no es muy justa, porque la mayoría de los ingresos provienen del pueblo, de la población de menos ingresos, y los ricos tributan poco. Esa es una herencia del pasado, que se ha ido modificando ligeramente, pero muy poco. Y también incide mucho en el déficit el pago de la deuda. El pago de la deuda es muy grande, consume, este año, en 2014, va a consumir más de 800 millones de dólares, eso supera la inversión en salud, y tiene que ver con préstamos heredados por gobiernos anteriores y préstamos nuevos que ha hecho el propio gobierno. Entonces ahí tenemos como las 5 causas del déficit fiscal. El déficit fiscal del gobierno se puede reducir sustancialmente o se puede eliminar por varias vías. Una es aumentando los ingresos del gobierno, la otra es reduciendo los gastos y la otra es combinando aumento de ingresos y reducción de gastos. Nosotros creemos que lo principal no es reducir gastos, sino aumentar ingresos, porque la mayoría del ingreso nacional no lo tiene el gobierno. El gobierno de El Salvador apenas tiene el 15% del dinero que hay en el país. La mayor parte del dinero lo tienen los empresarios bajo la forma de las ganancias, y son pocas las empresas que controlan toda esa ganancia, como el 60%. Y el resto del dinero que hay en el país, un 25%, lo recibe la gente que trabaja bajo la forma de salario. Entonces aquí tenemos una mala distribución del ingreso. Gobierno con poco dinero, a diferencia de los gobiernos europeos que tienen la mitad del dinero, o el gobierno de Costa Rica un 25, el de Brasil 38, el de aquí tiene un 15. Entonces no debe ser reducir los gastos la mejor vía para reducir el déficit, sino aumentar los ingresos. ¿Cómo se pueden aumentar? Si se controla la evasión de impuestos, que decíamos está por 1.700 millones, es un 33%. El gobierno recauda el 67% de lo que debe recaudar y no recauda un 33%. Los organismos internacionales plantean que un déficit, que una evasión normal puede andar por 15%, aquí está en 33%. Si la bajamos a 15%, el gobierno recauda 900 millones y ya no tendría déficit. Y todavía habría evasión. También hay que revisar las leyes de ilusión, a ver cuáles se pueden modificar, porque es mucho el dinero que el gobierno no recauda para darle incentivo a empresas que ni siquiera están invirtiendo mucho y hasta sacan el dinero del país. Habría que revisar esas leyes. Lo otro es la posibilidad de
modificar el Código Tributario para que el Ministerio de Hacienda pueda pasarle a la Asamblea Legislativa la información de cuáles son las empresas morosas, las que le deben dinero al gobierno y las evasoras, para que se pueda hacer de conocimiento público y se genere una presión y se puedan agilizar los procesos judiciales que hay sobre esas empresas. Son más de 400 millones. Y también se podría pensar en un cambio en la estructura de recaudación de impuestos, ponerle más impuestos a los ricos, pero impuestos que no afecten los precios. Por ejemplo, la gente que tiene rancho en la playa, mansiones de lujo, o que trae productos de fuera carísimos, no paga casi arancel, poner un impuesto alto si son bienes de lujo, que aunque se pongan caros eso no afecta al pueblo. Entonces eso hay que contemplarlo, incluso subir el impuesto a la ganancia de las empresas. Hay empresas que se ganan hasta 300 millones de dólares y pagan igual que una que se gana 1 millón en términos de tasa. Se podría pensar en una tasa progresiva, incluso liberar del pago de impuestos a mucha gente que gana entre $500 y $1.000, $800, para darle más capacidad de compra y reactivar la economía. Porque si la economía se reactiva, se aumenta el consumo y la producción y la venta, también el gobierno recauda más. Por el lado del gasto, no creemos que se deba reducir el gasto, lo que se puede reorientar, por ejemplo, reducir el gasto militar, pero no para gastar menos, sino para lo que hoy se gasta en la Fuerza Armada se puede invertir en salud, es moverlo de un rubro a otro, o lo que se está gastando en algunas áreas que no lo gastan todo. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene un 6% asignado por Constitución, pero no lo gasta. Entonces hay que revisar si se le puede reducir sin afectarlo y mover más hacia educación. O sea, reducir gastos innecesarios o gastos que superan la capacidad de inversión de algunas instituciones, que reciben más de lo que necesitan, no porque sean instituciones que no sean necesarias, son necesarias, incluyendo la Fuerza Armada, pero o reorientar. Y lo otro que hay que hacer es reducir el gasto en pensiones. El gobierno está gastando mucho dinero para pagar pensiones y lo está haciendo pidiéndole prestado a las AFP. Entonces, aumentando sus ingresos ya no le tendría que pedir prestado a las AFP y no le tiene que pagar intereses. Y si se reduce la necesidad de préstamo para financiar el déficit, entonces el gasto por el pago de la deuda se va reduciendo. Ese es otro mecanismo para resolver el problema financiero del gobierno. Esas son algunas ideas que se han discutido en el movimiento social, están en varios documentos, incluso el PEPAD tiene planteamientos sobre eso, para que el gobierno aumente su recaudación, aumente su inversión social y contribuya con más fuerza a reducir la brecha social que hay en el país, a reducir la pobreza, mejorar la salud del pueblo, mejorar la educación, erradicar el analfabetismo, comenzar a enfrentar el déficit de vivienda que es muy grande, invertir más en medio ambiente para la protección ambiental, invertir más en programas de apoyo a las mujeres, de apoyo a la población con algunos niveles de discapacidad, etcétera, a la población joven, incorporar a los jóvenes al trabajo para que no se vayan a las pandillas. Todo eso pasa por una acción más fuerte del gobierno en términos de creación de oportunidades, posibilidades de empleo, y eso pasa por más recursos. Por eso creemos que la salida es aumentar los ingresos principalmente.